Este problema que está acá es el jugo gástrico humano contiene ácido clorhídrico. Cuando una muestra de 26,2 gramos de jugo gástrico se diluye con agua hasta un volumen final de 200 mililitros, se obtiene 5,28 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí?, de ácido clorhídrico. Es una solución, ¿sí?, que tiene una molaridad determinada. Y lo que ustedes les piden en este problema es que calculen el porcentaje peso en peso de la solución inicial. De la solución inicial. ¿Cómo se hace este tipo de problemas? Bueno, para hacer este tipo de problemas hay que tener en cuenta algunas cositas. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Yo tengo una solución inicial, ¿sí? Una solución inicial de jugo gástrico humano, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Es transparente, lo vamos a poner como azul oscuro, ¿sí? Tengo una solución inicial de jugo gástrico humano. Acá está. Esta es la solución de jugo gástrico, ¿sí? ¿Me siguen o no? Esta solución de jugo gástrico humano, ¿sí?, son en total 26,2 gramos, ¿sí? Eso es lo que tengo en total, ¿sí? Esto es de solución, ¿sí? ¿Me están siguiendo o no? Necesito que estén atentos y atentos acá. ¿Me siguen o no? Sí, Mati. A esta solución le agrego agua y la diluyo. ¿Se entiende? A esta disolución, ustedes tienen acá, en la misma, en el mismo recipiente, no tiene por qué ser el mismo, pero vamos a hacer de cuenta que es el mismo, para que quede bien claro. La puta madre. Esperen que con el chiste este de que entran a la hora que quieren, se me tildó el coso. Entonces tengo la misma solución, le agrego agua. Ven, acá abajo tengo el jugo gástrico, tengo un poquitito de esto, ojo con esto, ¿sí? Jugo gástrico, tengo este poquitito que está abajo, ¿sí? Pónganse lo que llegan tarde. Lo siento, tendrán que esperar, ¿sí? Y le agrego agua al jugo gástrico este, que está ahí abajo, le agrego agua hasta alcanzar los 200 mililitros, ¿sí? ¿Me siguen más o menos lo que hice? Sí, Mati. Le agrego agua hasta alcanzar los 200 mililitros, entonces acá vengo. Y yo acá tengo entonces, ¿sí?, 200 mililitros de solución, y ahí me dan la molaridad de la solución. ¿Cuál es la molaridad de la solución? 5,28 por 10, ¿sí?, a la menos 3 molar de ácido clorhídrico, ¿sí? Tengo esta solución. Yo acá, esto es una disolución, ¿sí? Como es una disolución, recuerden que no voy a tener dos fases. Yo acá me quedaron como si fueran dos fases porque me quedaron como si fueran dos fases porque le dibujé encima el agua, ¿se entiende eso, no? Pero esto es una disolución, esto es todo transparente. ¿Queda claro eso o no? ¿Sí? Una disolución. El jugo gástrico tiene ácido clorhídrico, me lo están diciendo acá. Dice, el jugo gástrico humano contiene ácido clorhídrico. Les pregunto algo, tengan cuidado piensen lo que les voy a preguntar. HCl, o sea, ácido clorhídrico, ¿sí?, en cantidad en gramos de ácido clorhídrico, no de jugo gástrico en disolución. ¿Hay más en esta o en esta? ¿Hay la misma cantidad? Muy bien, Mateo. A ver el resto. A ver el resto. Bien, Mateo.
¿Se dan cuenta lo que acabo de preguntar y lo que acaba de contestar Mateo? Necesito que todos los que están acá presentes piensen lo que acabo de preguntar, que todos y que todas piensen lo que acabo de preguntar. Porque si no entienden eso, estamos en un problemón. Necesito que lo puedan ver todos. ¿Sí? Yo acá tenía jugo gástrico humano. El jugo gástrico humano es una solución de ácido clorhídrico. ¿Sí? Es una solución de ácido clorhídrico. ¿Estamos? Yo a esa solución de ácido clorhídrico le agrego agua. ¿Sí? Solo le agrego agua. Solo le agrego agua. ¿Se entiende que la cantidad de ácido clorhídrico en esta y en esta es la misma? ¿Sí o no? Sí, Mati. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Mati. Sí. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, si yo saco cuánto ácido clorhídrico hay en esta solución, cuánto ácido clorhídrico hay en esta solución, o cloruro de hidrógeno, como ustedes quieran, ¿se dan cuenta que es lo mismo que hay en que lo que va a haber en esta, sí o no? Sí. Yo Sí. tenía una determinada cantidad de soluto y le agregué, lo único que hice fue agregarle más agua, o sea, le agrego solventes, ¿entiende? No cambio la cantidad de soluto. ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Lo que yo les voy a pedir ahora, algo que ustedes ya saben hacer, ¿sí? Es que me digan cuánto ácido clorhídrico, o sea, cuánto soluto tiene esta disolución que está acá. ¿Sí? Les doy 2 minutitos, después lo hago yo. ¿Vamos? Díganme cuánto ácido clorhídrico hay en esta disolución. Entonces, si yo sé cuánto soluto hay en esta disolución, o sea, sé cuánto soluto hay en esta disolución, o sea, sé cuánto ácido clorhídrico hay en esa disolución, ¿sí? Automáticamente voy a saber cuánto ácido clorhídrico hay en esta disolución. ¿Todo el mundo se dio cuenta de eso o no? Porque yo solo le agregué agua a esta, nada más. Entonces lo que les dije fue, calculen de esta disolución cuál es la masa de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Cómo lo calculan? Hay varias formas de calcularlo. Pueden usar la fórmula de molaridad si quieren. ¿Sí? La fórmula de molaridad era molaridad es igual a, ¿sí? Número de moles dividido, bueno, no, normalidad no, número de moles dividido el volumen en litros. ¿Sí? ¿Ustedes tienen la molaridad, sí o no? Sí. Sí. Claramente, la molaridad es 5,28 por 28, no, por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? El número de moles es lo que no conocen, ¿sí? Dividido el volumen en litros, que son 0,2 litros. ¿Sí? Dividido 0,2 litros. Entonces, ¿qué tienen que hacer de acá con el número de moles? Lo tienen que despejar. ¿Todo el mundo se da cuenta que lo tienen que despejar o no? Bien. Sí. Cuando despejan pasa 0,2 dividiendo para el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a quedar? Que la normalidad, perdón, que la normalidad no, que el número de moles es igual a 5,28 por 10 a la menos 3 molar dividido 0,2. ¿Cuánto es 5,28 por 10 a la menos 3 dividido 0,2? Sí, no, mi calculadora no tiene... Profe, el 0,2 litros ese es del 26,2 gramos de solución o nada que ver. ¿O de qué? Ah, no, no, nada. 200 mililitros. 200 Sí, mililitros. ya vi, ¿Sí? ya vi. 0, ¿No pasa multiplicando? está dividiendo, tenés razón, perdón, dije una pavada, ¿sí? Está dividiendo, así que pasa multiplicando. Si hicieron lo de... Gracias. Vos, ¿quién fue la voz de mi conciencia que me resolvió el problema? Cami. Ah, hola, Cami. Gracias. Está dividiendo, pasa multiplicando. Muy bien, ¿sí? ¿Cuánto les da si pasa multiplicando?
Eso depende cómo les dé la calculadora, pero creo que les da algo así como, a ver si no me equivoco, 1,16. A mí me dio 1,056 por 10 a la menos 3. 1,056 por 10 a la menos 3. Entonces algo hice mal yo, porque a mí me da 1,16 por 10 a la menos 3. A mí me dio igual que Mateo. ¿Cómo les dio? A ver, esperen, lo voy a hacer de nuevo. Hice mal ese. 5,28 por 10 a la menos 3 por 0,2. A mí me dio 1,056 por 10 a la menos 3. ¿Está bien eso o no? Sí. Ah, bueno, lo había hecho mal entonces. 1,056 por 10 a la menos... Es una hora. Por 10 moles. ¿Sí? Pregunto, ¿los moles, así como están, me sirven o no? Tenés que pasar a gramos. Lo tengo que pasar a gramos. Muy bien. ¿Cómo pasa eso a gramos? Lo multiplicás por el peso molecular. Ay, si me borró el menos 3 acá. A la menos. Muy bien. Entonces la masa de ácido clorhídrico, ¿sí? Va a ser igual a, como número de moles es igual a la masa dividido el peso molecular, acuérdense que la fórmula es número de moles igual a la masa dividido el peso molecular, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer ahora para sacar la masa es el número de moles por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del ácido clorhídrico? 36,5. 36,5. ¿Cuánto es 1,056 por 10 a la menos 3 por 36,5? 0,038. ¿Sí? Profe, 0. 2,038. ¿Cómo? 0,038. 2,0038, ¿sí? No, profe, sin 2 es 0 al principio. Ah, 0. Son dos ceros. Así. 0, así, 0,038 Sí, profe. gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Lo voy a repetir. Esto está, si a alguno no le sale este problema, lo vuelve a ver el video. No voy a escribir todo en el pizarrón. Lo estoy haciendo a propósito, porque yo quiero que vuelvan a ver el video. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Miren, queda grabado y todo, ¿eh? ¿Sí? Va de nuevo. Tengo jugo gástrico. El jugo gástrico es una mezcla de ácido clorhídrico y agua. Es una disolución, ¿sí? A ese jugo gástrico yo le agrego más agua, ¿sí? Me da una nueva disolución. A esa nueva disolución, que son 200 mililitros, le calculo la molaridad, me da 5,28 por 10 a la menos 3. ¿Sí? A mí me piden que yo les diga cuál es el porcentaje peso en volumen, peso en peso, perdón, de esta solución. Peso en peso de esta solución. Para poder sacar el porcentaje peso en peso de esta solución, yo necesito los gramos de ácido clorhídrico. Sí o sí los necesito. ¿Sí? Sí o sí necesito los gramos de ácido clorhídrico. ¿Vamos? Entonces, vengo, agarro la molaridad, agarro el volumen, ¿sí? Uso la fórmula de molaridad, obtengo el número de moles, ¿sí? Y al número de moles lo paso a gramos. O sea, estos que están acá son los gramos que tengo de ácido clorhídrico. ¿En dónde? ¿En esta solución o en esta solución? Las dos. Muy bien, Luisina. O sea, en realidad es lo que tengo en esta solución, pero recién dijimos que la cantidad de gramos de ácido clorhídrico que hay en esta es lo mismo que hay en esta. ¿Sí? Por lo tanto, 0,038 gramos de ácido clorhídrico también están en esta solución de jugo gástrico. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué sé yo ahora? ¿Qué sé yo? No, ¿qué sé yo, ¿sí?, de esta disolución? Yo sé que cualquier solución que nosotros estuvimos viendo, ¿a qué era igual?
Al soluto más solvente. Absoluto más solvente. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos gramos de solución hay? $26,2. O sea que tengo 26,2 gramos de solución. ¿Sí? Pregunto, ¿sé cuántos gramos de soluto hay ahora? Sí. ¿Cuánto? 0,038. 0,038 gramos. Lo saqué de la otra solución. Perfecto. ¿Sé cuánto solvente hay? En Sí. teoría no. Más solvente que no lo sé. Pero ¿puedo calcular cuánto solvente hay, sí o no? Sí. El solvente es agua, acuérdense, ¿no? El solvente es agua, va a ser igual a 26,2 menos, ¿sí? 0,038. ¿Sí? ¿Cuánta agua tengo ahí? ¿Cuánta agua? 26,162 puede ser. 26,162. ¿Qué cosa? Gramos de solvente. Vamos. Muy bien. Acá tengo, esto yo lo hice para que más o menos se den cuenta cuánta agua tenía. Yo acá tengo dos opciones. Uso la fórmula de porcentaje peso en peso. Uso la fórmula de porcentaje peso en peso. O hago una regla de tres simple. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ahora, cualquiera de las dos que ustedes hagan me va a dar el porcentaje peso en peso de la solución de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de porcentaje peso en peso? ¿Se la acuerdan o no? Gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. Y eso Por 100. por 100. ¿Sí? Muy bien. Ahora les pregunto algo. Les muestro algo, mejor dicho. Ustedes saben que, esto se los muestro directamente para que lo hagan. Ustedes saben que en 26,2 gramos de soluto, ¿sí? Esto hago la regla de tres simple, pueden hacer la fórmula cualquiera de las dos, ¿sí? En 26,2 gramos de solución, 26,2 gramos de solución, que es la mezcla de jugo gástrico, tengo 0,038 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Para sacar el porcentaje tengo que decir en 100 gramos de solución X, ¿sí? Ojo, pueden hacer la fórmula que me dijeron recién, ¿sí? Que es gramos de soluto dividido los gramos de solución y ese resultado multiplicarlo por 100 les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Les va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto da esto? $0,14. 0,145. 0,145% peso en peso, o 0,45 en este caso son gramos, ¿no? Pero el resultado es 0,45 peso en peso. Pueden usar la fórmula, recuerden que es 0,038 dividido 26,2, todo por 100, que es la fórmula de porcentaje peso en peso y le va a dar lo mismo, ¿sí? Si es 0,145% peso en peso, es lo mismo, eso que puede aparecer también en el resultado, no sé, 0,15 puede decir también, ¿sí? O está redondeado para arriba, ojo. Cualquiera de los dos números estarían bien. ¿Sí? Bien. Este problema, ¿sí? Este problema es un problema que tiene escondido cómo usar la molaridad, porque gracias a cómo usan la molaridad, vayan copiando ustedes, cómo usan la molaridad, ¿sí? Es lo que les va a ayudar a poder sacar los gramos de soluto, ¿sí? Y después los ayuda a conocer la definición de porcentaje peso en peso.
O sea, es un problema que en el mismo problema tienen que saber dos unidades de concentración diferentes. ¿Sí? Pero no se puede resolver si ustedes no entienden el concepto de diluir una mezcla. O sea, tengo una mezcla concentrada y le agrego solo solvente. Eso es lo que estoy haciendo cuando la diluyo. ¿Se entiende? Le agrego solamente solvente, no les estoy agregando otra cosa. ¿Queda claro eso? Si ustedes no se dan cuenta de eso, no pueden hacer ninguna de las cuentas que yo hice. ¿Queda claro? Vamos a seguir con un par de cositas de disoluciones, ¿sí? Para que ustedes puedan cerrar todos los conceptos que estábamos viendo. Lo que ustedes pueden explicar ahora, yo ya lo expliqué, ¿sí? Cuando expliqué lo que era la disociación de sustancias, ¿sí? Hay sustancias que se pueden disociar y hay sustancias que no se pueden disociar, ¿sí? ¿Eso queda claro o no? ¿Sí? Hay sustancias que se pueden disociar y hay sustancias que no se pueden disociar, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener bien en cuenta y bien clarito, ¿sí? ¿Qué era que se disocien? Que se separen. Que se separen. ¿En qué se separaban cuando se disociaban las sustancias? Iones. Iones. En iones, en aniones y en cationes, ¿sí? En aniones y en cationes. Eso también lo tienen que tener bien en claro, ¿sí? Les pregunto algo. ¿Una sustancia que se disocia es un electrolito fuerte o un electrolito débil? ¿O no me alcanza con saber eso? Es un electrolito. Es un electrolito. Muy bien, Tomás. Es un electrolito. Ahora, ¿cuándo va a ser fuerte? Cuando se disocie completamente. Cuando se disocie completamente. Me gusta cuando me escuchan así. No, vos no sabés la felicidad. Yo con eso que me contaste, que contestaste hoy, Tomás, tengo felicidad para una semana más o menos. Imagínense cuando aprueban los exámenes. Me vuelvo loco. Me pongo tan feliz cuando aprueban los exámenes que no doy clase hasta junio. Imagínense. Es cuando entra el grupo nuevo de kinesiología. A ver. Vamos al ejemplo de arriba, después sigo con el ejemplo de abajo. ¿Sí? Yo tengo una sustancia acá, esto se llama cloruro de potasio, es una sal binaria, ¿sí? Es una sal binaria, que se va a disociar. ¿Cómo se va a disociar? Cuando yo lo disuelva en agua, se va a disociar en potasio, recuerden que los metales siempre se quedan con la carga positiva, y anión cloruro. Los no metales, o el radical ácido en general, se quedan con la carga negativa, ¿sí? Eso va a pasar siempre que nosotros disociemos una sal, ya sea binaria u oxosal. Pregunto algo, si se disocia un ácido, ¿en qué se disociaba? En metal y hidrógeno. En un ácido, dije, ¿eh? Ya sea un oxoácido o un hidrácido, cualquiera de los dos. En no metal e hidrógeno si es un hidrácido, ¿sí? Y si es un oxoácido, en radical ácido e hidrógeno. ¿Queda claro eso? ¿La diferencia? Recuerden que vimos distintos tipos de compuestos. ¿En qué se disocia un hidróxido? Metal, cation y oxidrilo anión. Perfecto. Metal, catión y oxidrilo anión. Pero se disocia, ¿sí? Muy bien. Lo que les voy a mostrar ahora es lo siguiente. Cuando se genera la disociación de iones, al igual que yo leía las ecuaciones mol a mol, recuerden que tiene que estar balanceada la ecuación para leerlo de alguna manera, ¿sí? Un mol de fulanito reacciona con un mol de menganito para dar tantos moles de sultanito, ¿sí? Eso que habíamos visto ya hace varias clases. Cuando yo leo la ecuación, voy a poder leerlo no solo mol a mol, sino que molar a molar. Escuchá. Si a mí me dicen que yo tengo una solución 1 molar de cloruro de potasio, cuando se disuelva, yo voy a tener una concentración 1 molar de cationes potasio y una concentración 1 molar de aniones cloruro. ¿Sí? Yo multiplico los coeficientes estequiométricos de la disociación por la concentración molar de la solución. ¿Escucharon? Multiplico los coeficientes estequiométricos de
disolución, de la ecuación, perdón, por las concentraciones molares de la disolución. ¿Sí? Fíjense el de abajo. Nitrato de bario se va a disociar en bario, catión bario, ¿sí? Catión bario, bario 2 más, ¿sí? Más, ¿sí? 2 aniones nitrato. Ven que él dice 2, tengo 2 entre paréntesis, 2 aniones nitrato, ¿sí? Que tiene acá una carga negativa. ¿Estamos? Eso es lo que yo voy a ver. Entonces, si la solución de nitrato de bario es 1 molar, la concentración molar de iones bario, como tengo un 1 acá, va a ser la misma, se va a mantener mol a mol. O sea, la concentración molar de cationes bario va a ser 1 molar. Pero la concentración molar de los aniones nitrato, como tengo 2, ¿sí? Va a ser la concentración molar por 2. En este caso, como es 1 molar, la concentración molar de aniones nitrato es 2 molar. ¿Sí? Yo puedo obtener la concentración molar de aniones o cationes, puedo obtener la concentración molar de protones, ¿sí? O de radicales ácidos, cuando yo disocio en solución acuosa las sustancias, ¿sí? Esto es súper importante y lo vamos a usar. Yo ahora les voy a explicar algo que se llama osmolaridad, ¿sí? Lo vamos a usar para la osmolaridad y también lo vamos a usar cuando veamos teorías ácido-base la semana que viene, ¿sí? Copien eso. Ahora, si el electrolito es débil, la disociación va a ser igual. O sea, se va a disociar lo mismo. Voy a tener el bario por un lado y el anión, el radical ácido por el otro. ¿Sí? La diferencia es que no va a disociarse todas las moléculas, no se van a disociar. Eso primero. ¿Sí? ¿Cuánto se va a disociar? ¿Cuánto se va a disociar? Va a depender del tipo de electrolito débil y va a depender de algo que se llama constante de equilibrio. ¿Sí? Constante de equilibrio. O también constante ácida, constante básica, que les voy a explicar más adelante lo que es. ¿Sí? Justamente cuando veamos teorías ácido-base. Estoy pensando que les voy a tener que explicar equilibrio antes de explicarles teorías ácido-base. No importa, son 2 clases. ¿Puedo borrar? Sí, Mati. Profe, Vamos a hacer una cosita más. Esto probablemente algunos ya lo habrán visto con Cristian y otros no. ¿Saben qué es la ósmosis o no? la difusión simple del agua. ¿Cómo sucede? Cuando tenés dos, digamos, soluciones con diferente concentración separadas por una membrana que no permite pasar el susto, en el cual, digamos, el recipiente que tenga mayor agua le va a dar al recipiente con menor agua hasta que alcancen una concentración igual. Hasta que se igualen las concentraciones. Y entonces va del más diluido al más concentrado. Si el agua va del más diluido al más concentrado. ¿Está? Bien. Suma de todas las concentraciones molares que participan de la ósmosis. Cuando se habla en nuestro organismo, se habla de molaridad mayoritariamente, pero también se habla de la osmolaridad de las disoluciones. ¿Sí? ¿Cómo se tiene en cuenta la osmolaridad de una disolución? ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que les mostré en el punto anterior, la disociación de iones. ¿Sí? Para yo saber la osmolaridad de una solución, necesito comprender la disociación de iones. ¿Sí? Si a mí me dicen que yo tengo una solución, por ejemplo, de sulfato de sodio, como esta que está acá, ¿sí? Una disolución de sulfato de sodio, no voy a inventar los números, voy a usar números conocidos.
0,02 molar, ¿sí? Y esa disolución se va a disociar, cuando se disocia, ¿en qué se va a disociar? Les pregunto. En 2 moles de sodio y 1 de sulfato. Perfecto. En 2 cationes sodio, ¿sí? 2 moles de sodio y un anión sulfato, ¿sí? Todo esto. 2 menos, sodio más, ¿sí? Y de este voy a tener 2, ¿sí? Va a estar disociado, ¿sí? Les pregunto, ¿cuáles son las concentraciones molares del catión sodio y del anión sulfato en esta disolución? Por lo que les expliqué recién. Sería 0,04 molar para el sodio y 0,02 molar para el sulfato. ¿Seguro? Y digamos, si yo al principio tenía 2 sodios, es decir, digamos, al principio tenía sulfato de sodio, pero cuando se disocian yo tengo 2 sodios, es decir, la cantidad de moles de sodio que tengo se duplica por 2, entonces molaridad por 2, y la cantidad de sulfato que tengo después de la disociación sigue siendo el mismo, entonces la concentración es el mismo. Perfecto. Yo he escrito mal el balanceo. 0,04 molar va a ser la concentración de sodio y 0,02 molar la concentración de sulfatos, ¿sí? La osmolaridad de esta solución es la suma de estos dos. La osmolaridad va a ser 0,04 más 0,02. Esto es igual a 0,06 osmolar. ¿Sí? Osmolar. ¿Sí? Esto es una unidad de concentración que se obtiene a partir de la molaridad. Ojo con esto, porque tranquilamente les pueden pedir la osmolaridad de una disolución, ¿sí? Puede llegar a aparecer sin ningún problema. ¿Estamos? Copien lo que está en el pizarrón. Profe, ¿y el dato del 0,02 molar de la ecuación inicial, digamos, eso te lo dan? Y si no dan, ¿cómo sería? Te lo van a dar o te van a dar datos para que vos lo puedas calcular, ¿sí? O sea, o te dan el dato completo o te dicen cuántos gramos de sulfato de sodio hay disueltos y vos tendrás que calcular la molaridad. Pero más de eso no. ¿Entiendes? Claro, y a partir de ahí recién haces la otra parte. Y a partir de ahí recién te das cuenta cómo se disocia y la suma de las molaridades. O sea, vos lo primero que vas a tener que calcular siempre es la molaridad de la solución. ¿Entienden? A ver si se ve bien la cámara ahora. Sí, gracias. ¿Me ven o no? Sí, profe. Sí, ¿Por qué Mati. hoy no se veía? No sé qué pasaba. Bueno, ¿puedo borrar o están copiando? Bueno, a ver. Tengo un glóbulo rojo en agua. Esto es lo que les encanta, el ejemplo que nos encanta dar a nosotros. Tengo un glóbulo rojo en agua, ¿sí? Este glóbulo rojo puede vivir 3 situaciones posibles. Una situación, 2 situaciones, 3 situaciones posibles. Otra va acá, ¿sí? ¿De qué van a depender esas 3 situaciones posibles? De las disoluciones en las que yo tiro el glóbulo rojo, ¿sí? Pero son situaciones comparativas, ¿sí? Situaciones comparativas. ¿Estamos?
Si una solución es hipotónica respecto de la otra, si una solución es hipotónica respecto de la otra, solución hipotónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es más diluida que otra disolución. Eso quiere decir que una solución sea hipotónica. ¿Se entiende? La tengo que comparar con otra. ¿Vamos? Si una solución es hipertónica, ¿sí? Quiere decir que ¿cómo es la solución? Más concentrada que otra. Más Es concentrada más que otra. concentrada que otra disolución. ¿Sí? Y si una solución es isotónica, ¿qué quiere decir? Que está en Tiene equilibrio. La concentración es igual. la misma concentración. Particularmente para nosotros, ¿sí? Vamos a estar hablando de concentraciones osmolares. Osmolares. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Si yo tiro un ¿Cómo, profe? glóbulo rojo a una disolución, y el glóbulo rojo se hincha y explota es una manera de decir, ¿no? Se hincha y se rompe todo en pedacitos. ¿Sí? Se rompe. Quiere decir que ¿absorbió agua el glóbulo rojo o liberó agua? Absorbió. ¿Cómo? Absorbió agua. Absorbió. Absorbió agua, absorbió agua, absorbió agua, absorbió agua, absorbió agua, y en el momento que le pasó, no Explotó. aguantó más, ¿sí? Y se rompió. ¿Vamos? Y se rompió. La pregunta es, ¿cómo era la disolución, ¿sí? Donde sumergí el glóbulo rojo? ¿Isotónica, hipertónica o hipotónica? Hipotónica. Hipotónica respecto de la célula. Hipotónica respecto de la célula, en este caso, glóbulo rojo, lo que fuera, pero pónganle la célula, ¿sí? Es hipotónica respecto de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Como es hipotónica, afuera es más diluido y adentro es más concentrado. Entonces, ¿qué hace? El agua empieza a ingresar, ¿sí? Y si es muy hipotónica, no llega nunca a balancearse, entonces, ¿qué hace? Se rompe. Si en algún momento se balancea, no debería romperse, pero si no, se rompe. Perfecto, ¿sí? O sea que si yo tengo una célula, vamos a decir célula en lugar del glóbulo rojo, porque en realidad yo quería decir célula y dije glóbulo rojo. Tengo una célula, ¿sí? La meto en una solución hipotónica, ¿qué va a hacer esa solución? La va a empezar a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, hasta que vaya un momento que la revienta. ¿Queda claro eso? ¿Sí? En este caso, entonces, el agua va a entrar a la célula, ¿sí? Si el agua entra a la célula, estamos hablando de que la solución externa es hipotónica. Tengo una solución, el glóbulo rojo, en una solución hipotónica, ¿sí? Bien. Ahora, si yo agrego esta célula o este glóbulo rojo y se empieza a contraer, ¿sí? ¿Qué le pasa a esa solución? ¿Cómo es la solución que está por afuera? Hipertónica respecto al glóbulo rojo. ¿Por qué es hipertónica? ¿Qué está haciendo el glóbulo rojo o la célula? ¿Por qué Está se dando agua a la concentración. ¿Cómo? Le está donando agua a la solución. Se está deshidratando. Nosotros ahora decimos deshidratar. Estamos aprendiendo, ¿sí?
Si yo veo que se empieza como a compactar, es porque está tirando agua para afuera. ¿Por qué? Porque es más diluida la que está dentro de la célula que está afuera. Entonces, ¿qué hace? Se deshidrata, tira todo el líquido para afuera. ¿Sí? Eso es una solución hipertónica. Si yo veo que se colapsa la célula, estamos teniendo la célula o el glóbulo rojo en una solución hipertónica. ¿Sí? Hipertónica. La de afuera, recuerden, es hipertónica. Lo que nosotros vamos a observar acá es que el agua sale del glóbulo rojo. ¿Sí? Sale. ¿Vamos? Bien. Y si yo veo que al glóbulo rojo no le pasa nada, queda en la misma situación, es porque la solución externa es isotónica respecto del glóbulo rojo. ¿Sí? Tiene la misma concentración osmolar dentro que fuera de la célula. ¿Queda claro todo esto, chicos, chicas? ¿Sí o no? Sí, Mati. Sí, Mati. Cópienlo. Cuando yo estoy en la vida diaria, en el día a día, ¿sí? Que no hago ningún tipo de ejercicio físico, es recomendable consumir bebidas, ¿sí? Isotónicas. ¿Entienden? Por ejemplo, agua. Cuando hago ejercicio físico, ¿sí? Cuando hago ejercicio físico, ¿sí? Es recomendable consumir bebidas que ayuden a que se hidrate la célula, que entre agua a la célula. ¿Sí? Por eso no es recomendable tomar, por ejemplo, Gatorade, perdón que diga la marca, perdón, o Powerade, o lo que fuera, cuando estoy en estado de reposo. ¿Sí? Ahora tomar eso no hace bien. Tomar gaseosa tampoco hace bien, tiene mucha concentración. ¿Sí? Esas solo son recomendadas durante el ejercicio o post ejercicio, o después del ejercicio. ¿Sí? Que no es bueno tomar un Gatorade porque sí. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta como un consejo para su vida diaria. Bueno. Dilución, más o menos, les estuve contando lo que era. Propiedades coligativas les voy a contar ahora. ¿Sí? Las diluciones se hacen, básicamente, yo no les voy a mostrar problemas de esto porque la verdad no se les toma demasiado, pero les voy a contar lo que es. Una dilución, no una disolución, es cuando yo agarro una solución determinada, básicamente, y le agrego agua. ¿Sí? Eso es diluir. ¿Se entiende? La cantidad de soluto queda constante y yo le agrego mayor cantidad de agua. ¿Me siguen lo que digo o no? Es una dilución. Eso es diluir una solución. ¿Sí? Diluir. Tengo una solución con una determinada cantidad de soluto y le agrego más agua. Eso es una dilución. ¿Sí? Es el concepto, ¿sí? De dilución. ¿Estamos? Siempre tienen que recordar, que es lo que expliqué hoy cuando empecé a explicar el problema a la mañana, ¿sí? Cuando empecé a la mañana. Sí, bien, a la mañana temprano. El problema cuando empezamos la clase es que cuando yo tengo una dilución, los moles de soluto antes de la dilución siempre van a ser iguales a los moles de soluto después de la dilución. ¿Sí? Eso es fundamental para comprender este concepto. Cuando yo hago una dilución, no cambian los moles de soluto. ¿Estamos? Bien. Esto se explica, se usa mucho los médicos, usan mucho esto, los veterinarios y demás, porque justamente cuando uno compra, por ejemplo, vayan copiando, un medicamento determinado, ese medicamento que uno compra viene concentrado. ¿Sí? Entonces yo tengo que diluirlo para poder inyectárselo a alguien. ¿Sí? O sea, no le puedo poner puro porque le hace mal. ¿Sí? Estas cosas pueden llegar a tomar, a preguntar.
Pero igual, como les decía, nosotros no vamos a realizar muchos problemas de estos. La verdad no sé. ¿Te acuerdas hace unos años que una chica me contrató para que le enseñe esto nada más? Hace muchos años. Y ahora sí, lo último que nosotros vamos a charlar respecto de las disoluciones y después vamos a pasar a leyes de los gases. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de las propiedades de la materia en su momento, nosotros hablamos de la propiedad de la materia, ¿sí? ¿De qué propiedades hablamos? ¿Se acuerdan o no? Extensivas e intensivas. Extensivas e intensivas. Físicas y físicas. ¿Cómo? Y tanto químicas como físicas. Tanto química como físicas. Muy bien, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver ahora es un tipo de propiedad que no es de la materia en general, sino que es un tipo de propiedad que es de las disoluciones, ¿sí? Es una propiedad típica de las disoluciones. Se llaman propiedades coligativas. Y dependen de la cantidad de soluto disuelto en la solución, ¿sí? No de qué tipo de sustancia estoy disolviendo, sino de qué soluto, de cuánto soluto estoy disolviendo. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo que cuánto, ¿sí? Estas propiedades van a variar mientras mayor es la cantidad de soluto disuelto. No importa quién sea el soluto. Me da lo mismo que sea cloruro de sodio o que sea, no sé, cloruro de potasio o que sea sulfato de potasio, ¿sí? A mí lo que me importa es cuánto se disolvió, ¿sí? O cuánto está disuelto en la disolución. No me importa qué. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar básicamente con 4 de estas propiedades coligativas, ¿sí? Con una en particular les voy a enseñar a hacer cuentas. Las demás vamos a ver las definiciones y nada más, ¿sí? Estas propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, que ahora les voy a contar lo que es. El aumento del punto de ebullición, ¿sí? El aumento del punto de ebullición se llama ascenso ebulloscópico, ¿sí? Y la disminución del punto de congelación, también conocido como descenso crioscópico, ¿sí? Aparte de la presión osmótica. Los 4 puntos yo los voy a definir, ¿sí? Así que no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Nosotros vamos a estudiar propiedades coligativas, ¿sí? Para no electrolitos, ¿sí? Y soluciones diluidas. Igual, ojo, yo les voy a dar ejemplos de electrolitos, pero no los vamos a tratar como electrolitos, los vamos a tratar simplemente como sustancias que se disuelven en solución. No vamos a ver la diferencia que hay entre disolver azúcar en agua o sal en agua, ¿sí? Que hay diferencias, no es lo mismo disolver azúcar en agua que sal en agua, ¿sí? No porque sea azúcar, sino por su comportamiento en la disolución, ¿sí? O porque sea agua, no porque sea sal, sino por su comportamiento en la disolución, ¿sí? No se preocupen igual que tampoco se los van a tomar. Vamos a trabajar más con las definiciones de las 3 primeras, ¿sí? Para que queden claro qué es y cómo definirlo, ¿sí? Y después vamos a hacer algunos problemitas de presión osmótica que no son muy complicados, pero hay que saber hacerlo. Una vez que sé molaridad, esos problemas son fáciles, ¿sí? Así que bueno, copien la definición de propiedades coligativas, que es lo que son, ¿sí? Y ya empezamos con la disminución de la presión de vapor. Bien. Disminución de la presión de vapor, ¿sí? Primero que nada, deberíamos definir qué es la presión de vapor, ¿sí? ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es lo siguiente. Vengan a este dibujito que está acá. Miren a este que está acá. Así yo les cuento qué es la disminución de la presión de vapor. Todos los líquidos, todos los líquidos, se encuentran en equilibrio, ¿sí? Se encuentran en equilibrio con su sustancia en estado gaseoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo. Lo más fácil es ver lo que pasa con el agua, ¿sí? Lo más fácil es ver lo que pasa con el agua. Todos los líquidos están en equilibrio con su sustancia en estado gaseoso. Yo no necesito alcanzar el punto de ebullición del agua, ¿sí? Para saber que hay vapor de agua, ¿sí? Sí, para saber que hay vapor de agua. Sin ir más lejos, si yo tengo una botella y está tapada, se nota que se condensa en la tapa,
si ustedes la dejan de un día para el otro, por ejemplo, ¿sí? Sin ir más lejos, si hay un charco de agua, y al otro día van, el charco de agua no está más, se seca, ¿sí? Y yo en ningún momento alcancé los 100 grados centígrados, ¿sí? Eso tiene que ver con que se encuentra en el equilibrio el vapor de agua, el equilibrio quiere decir que va y viene, ¿sí? El vapor de agua con el agua líquida. Cuando yo tapo eso, tapo un recipiente con ciertas características y le pongo un barómetro, los barómetros miden la presión, ¿sí? Aparece un valor de presión, que eso es lo que se conoce como la presión de vapor. Es la presión que genera, obviamente que tiene que haber vacío, es la presión que genera el vapor de una sustancia líquida, ¿sí? A una temperatura, ¿sí? A medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿sí? La presión de vapor es cada vez más grande, ¿sí? La presión de vapor suele ser un valor muy pequeño, y cuando alcanzo el punto de ebullición se igualan la presión de vapor del líquido con la presión ambiental, ¿sí? Son las dos la misma presión de vapor. Pero todas esas cosas, se los cuento nomás, no es tan importante que lo manejen, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es lo siguiente. Si yo tengo una sustancia líquida, por ejemplo agua, y le agrego un soluto, o sea, genero una disolución, ¿sí? Genero una disolución, disminuye la presión de vapor. Supónganse que esta que está acá, supónganse no, esta que está acá es el solvente, agua solita, ¿sí? Tiene una presión de vapor de 10, por ejemplo, invento, ¿sí? Estoy inventando. Ahora, si yo a este agua vengo, ¿sí? Y le agrego soluto y genero una disolución, ¿sí? La presión de vapor va a pasar a ser 6, ¿sí? La presión de vapor disminuye. La presión de vapor disminuye, ¿sí? Si la presión de vapor disminuye, los líquidos se evaporan más lentamente, ¿sí? O sea, si yo tengo un plato, por ejemplo, le dejo agua solita, de un día para el otro se va a evaporar. Ahora, si yo tengo un plato y le pongo agua con sal, por ahí tarda 2 días en evaporarse, ¿sí? La presión de vapor disminuye cuando yo realizo una disolución. Y mientras más soluto le agrego, ¿sí? Más disminuye la presión de vapor, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? Una solución diluida, ¿sí? o una disolución en general, tiene menor presión de vapor, ¿sí? que el solvente puro. ¿Entiende? Una disolución tiene menor presión de vapor, ¿sí? Menor presión de vapor que el solvente puro. ¿Queda claro lo que dije recién o no? Sí. Bueno. Esto que dice acá, que dice, esta es la ley de Raoult, ¿sí? La ley de Raoult, ¿eh? La presión de un líquido determinado es igual, lo vamos a ver en leyes de los gases esto, es igual a la presión a la presión parcial. Después les voy a explicar la ley de las presiones parciales, o sea que en realidad esto que está acá mucho no les interesa a ustedes, se van a meter en un quilombo porque todavía no les expliqué leyes de los gases. Esta es la presión parcial de un gas y esta es la fracción molar del gas, ¿sí? Pero ahora no les voy a explicar eso, así que olvídense. Esto lo estaba buscando para taparlo y que no lo copien. ¿Sí? Esto que está acá. No lo copien. Lo demás, sí, copienlo todo. ¿Sí? Lo demás, sí, copien. Todos completaron la asistencia, ¿no? Sí, Mati. Muy bien. Profe, Ujú. ¿tiene algo que ver, por ejemplo, o sea, es esa reacción, por ejemplo, cuando estás hirviendo agua y le agregas sal, por ejemplo, para hacer unos videos, tipo, que como que baja un poco A la ver, ebullición, digamos? tiene que ver con eso, pero eso exactamente es lo que vos me decís, se llama aumento del punto de ebullición. Igual van de la mano, la disminución de la presión del vapor y el aumento del punto de ebullición, o sea, el ascenso ebulloscópico, van de la mano, o sea, tienen la misma explicación física
los dos conceptos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Cuando vos ponés a hervir los fideos, le tirás agua, le tirás sal al agua, perdón, dejan de hervir, ¿sí? Y después empiezan a hervir de nuevo, porque justamente ese agregado de soluto cambia el punto de ebullición del agua, exactamente. Ahora lo voy a explicar eso, ¿sí? Pero sí es lo mismo. Aumento ebullioscópico, también conocido como la elevación del punto de ebullición. También es una propiedad coligativa, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Como recién preguntaban, ¿sí? Si yo le agrego soluto a un solvente, formo una disolución, ¿sí? El punto de ebullición de la disolución siempre es más alto que el punto de ebullición del solvente puro, ¿sí? Extremadamente importante. ¿Estamos? El punto de ebullición, ¿sí? Punto de ebullición de la disolución siempre es más alto, ¿sí? Siempre es más alto que el punto de ebullición del solvente puro, ¿sí? Se llama aumento ebullioscópico. Estoy poniendo a hervir agua para los fideos, ¿sí? Le tiro sal, deja de hervir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición de la disolución es más alta que la del disolvente puro, ¿sí? Que la del disolvente puro. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Fíjense. Estoy viendo qué copian de acá y qué no copian de acá. Lo que está acá lo copian todo. Pero acá lo copian todo. Esto que está acá también lo copian, no les van a hacer cuentas con esto, pero también lo copian, ¿sí? La variación del punto de ebullición, ¿sí? La variación del punto de ebullición, esto es variación de la temperatura de ebullición, es la temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, ¿sí? La nueva temperatura de ebullición y esta es la del disolvente puro. Y esto que está acá es una forma de obtenerlo, se llama constante, ¿sí? Ebullioscópica. Esto aparece, te lo tienen que dar como dato, ¿sí? Y es la molalidad de la solución. Para esto se solía utilizar. Esto solamente anótense la fórmula, no les van a tomar problemas, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es esto que está acá. Desde acá hasta acá, lo copian todo, ¿sí? Lo copian todo. Y esto es una definición que yo lo dije hace un tiempo, pongan importante, vamos a escribir acá, importante, ¿sí? Porque esto es una pregunta teórica que puede llegar a importante, ¿sí? Que les puede llegar a salvar la vida, ¿eh? El punto de ebullición de una disolución es la temperatura a la cual su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, que es lo que hoy se los comenté, está escrito acá abajo, ¿sí? Eso también anótenselo. Luego este gráfico no se lo anoten porque no lo van a entender, es al pedo, ¿sí? Siempre recuerden que cuando yo tengo una disolución necesito más temperatura para evaporarla que cuando tengo un solvente puro, ¿sí? Eso también recuérdenlo y anótenselo por ahí. Descenso crioscópico, ¿sí? También conocido como disminución del punto de congelación, ¿sí? Disminución del punto de congelación o descenso crioscópico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una solución, ¿sí? El punto de congelación va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor que el punto de congelación del solvente puro, ¿sí? Eso es sumamente importante y es lo que tienen que tener en cuenta. Es la razón por la cual el hielo se congela a los 0 grados y la Coca-Cola no. ¿Sí? Si yo tengo la Coca a 0 grados no se congela, ¿eh? Si yo tengo, no sé, una latita de cerveza, no se congela en el congelador, sí se congela en el freezer. No sé si saben la diferencia entre congelador y freezer. El freezer llega a menos 18, el congelador llega a 0 grados, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, depende de dónde pongo, se puede congelar o no. Pero, ¿sí? Si yo tengo una disolución, su punto de congelación va a ser más bajo que si tengo un solvente puro, ¿sí? Esto en los lugares que hay nieve, por ejemplo en Resistencia o en Corrientes, cuando nieva, ¿sí? Es algo extremadamente común todos los inviernos.
lo que se hace es, se tiran sal en las calles, ¿sí? Y en las veredas de las personas para que se derrita el hielo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la temperatura del exterior es de 0 grados o de 2 grados, ¿sí? Yo le tiro sal, cuando tiene contacto con el hielo, esa sal deja de tener un punto de congelación de 0 grados para pasar a tener uno, no sé, invento, de -5, entonces se derrite el hielo, ¿sí? También es un principio que se utiliza para lo que se conoce como mezcla crioscópica. La mezcla crioscópica se usa muchísimo en los laboratorios, y la mezcla crioscópica se utiliza mucho en las fiestas. Lo que pasa es que algunos no saben que están haciendo la mezcla crioscópica en las fiestas, ¿sí? Cuando yo saco el hielo del freezer, el hielo está a -18, -10 grados, depende del freezer, ¿sí? Si yo le tiro sal a ese hielo, ¿sí? Lo que voy a lograr es que el punto de congelación de ese hielo sea más bajo, o sea, no sea 0 grados, sea -4, -5, ¿sí? Entonces, si yo agarro y pongo en un tacho un montón de hielo con un montón de sal, ese tacho va a mantener una temperatura constante de -5 grados centígrados todo el tiempo hasta que todo el sólido se convierta en líquido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los cambios de estado la temperatura se mantiene constante? Bueno, si yo logro que el agua tenga un punto de congelación más bajo, voy a tener eso, que se llama mezcla crioscópica, frío más tiempo. Entonces las latas de cerveza, las botellas de gaseosa, todo va a estar frío más tiempo, gracias a que yo le bajé más tiempo y más frías, ¿sí? A que yo le bajé el punto de congelación a la sustancia, a la bebida. No puedo creer que se me rompió la cámara. Voy a tener que cambiar la computadora a mi mujer. Se va a poner re contenta. Bueno. Bueno, última de las propiedades coligativas, lo que se conoce como presión osmótica. ¿Sí? Presión osmótica. Primero que nada, la presión osmótica, ¿sí? Es la presión que se necesita para detener la ósmosis, básicamente, ¿sí? O sea que ustedes tienen que saber lo que es la ósmosis, supongo que ya lo saben, ¿sí? Es más, hoy lo estuvimos charlando, así que yo ya sé que ya lo saben, pero la presión osmótica es la presión que se tiene que aplicar para detener la ósmosis, ¿sí? O sea, para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable, para disoluciones de diferentes conformaciones, bien digo, ¿sí? Eso es la presión osmótica. Y la presión osmótica, ¿sí? Tiene una fórmula, y ahí está el tema, ¿sí? Miren la fórmula. Se le dice pi a la presión osmótica, y esto es molaridad por R. R es la constante de los gases ideales, que probablemente se lo presente, no creo que hoy, pero capaz que en la clase que viene, ¿sí? R es la constante de los gases ideales, ¿sí? Y T es la temperatura en grados Kelvin. Acuérdense que es la temperatura en grados Kelvin. Esta fórmula, ¿sí? Tienen que saber usarla, y ahora vamos a practicar un problemita. ¿Sí? Tienen que saber usarla, y ahora vamos a practicar un problemita, ¿sí? Porque pueden tomarle tranquilamente un problema de presión osmótica, ¿sí? Con las tres anteriores, realmente, conociendo correctamente las definiciones, ¿sí? Y la formulita que les hice copiar, con eso va a andar bien. No es que no van a andar haciendo problemas de propiedades coligativas. Pero de la presión osmótica sí puede aparecer algún que otro problema. ¿Estamos? Así que ahora vamos a practicar. Copien lo que está en el pizarrón. Fíjense, mientras ustedes copian, les pregunto. Acá tengo agua pura, ¿sí? Y acá tengo glucosa. ¿Para dónde va el agua? ¿De la solución de glucosa al agua o del agua a la solución de glucosa? El agua a la glucosa. El agua va a tener tendencia a querer diluir, perfecto, ¿sí? A querer diluir la solución de glucosa. De 180 gramos por litro es bastante concentrada. ¿Sí? Este tema también entra en el parcial del sábado o lunes, exactamente. Hasta este tema entra. ¿Sí? Leyes de los gases no.
pero hasta disolución es completo. Entra. ¿Cuándo prefieren rendir, el sábado o el lunes? Díganme ustedes ahora. Así ya no me apuro. Lunes. Si ustedes quieren el lunes, no me apuro. Sábado, profe. Sábado. El lunes es a las 8 de la noche. Sí, mejor. No, sábado, profe. Ahora después pongo una encuesta en el... Ahora cuando termino pongo la encuesta en el grupo. Y listo. El sábado es a Dale. las 2 de la tarde. O sea, dan toda la clase conmigo y a las 2 de la tarde pongo el parcial. No, así tenemos tiempo para estudiar. Ponele. Bueno, ahora cuando termina la clase pongo una mini encuesta. Les voy a dar la fórmula molecular de la glucosa. ¿Les parece o no? La molecular, no la desarrollada ni la semidesarrollada. Les voy a dar la fórmula molecular de la glucosa. Carbono, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Está la fórmula molecular. ¿Sí? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sí? Esa es la fórmula molecular de la glucosa. ¿Queda claro? ¿Sí? Fórmula molecular de la glucosa. ¿Sí? Y ahora lo que les voy a decir es lo siguiente. Determinar la presión osmótica de la disolución del dibujo si se sabe que la temperatura del sistema es de 20 grados centígrados. ¿Sí? Determinar la presión osmótica de la disolución del dibujo si se sabe que la temperatura del sistema es de 20 grados centígrados. ¿Sí? Les doy unos minutos para que lo piensen y ahora lo resuelven. Decime, a ver, decime nuevo. Sacando el peso molecular de la glucosa, Sí. saqué el número de moles, ¿Te puedo preguntar Entonces- cuánto te dio el peso molecular de la glucosa? 180 gramos. 180 gramos. Hiciste así, mira, a ver si me equivoco. Hiciste 12 por 6 más 12 por 1, digamos. ¿Sí? Pará, 12 por 6 más 12 por 1. Les cuento a todos, 12 pesa el carbono. ¿Sí? 12 por 1, porque 1 pesa el hidrógeno, más 16 por 6. Exactamente, sí. Bien, eso te dio 180 gramos. ¿Vamos? Sí. Perfecto. A ver, seguí contándonos. Bueno, entonces como tengo 180 gramos de soluto, lo que hice fue hacer 180 dividido 180, que me dio, entonces que tengo 1 mol. Perfecto. Entonces, por lo tanto, la molaridad sería 1 mol en 1 litro de solución. Ujú. Por lo tanto, la molaridad es 1. Perfecto. En este caso dice, a ver, yo podría haberlo puesto o no, el volumen de la disolución es 1 litro, acá dice gramos por litro, entonces asumimos que es 1 litro, pero me podrían haber dicho que eran 5 litros, por ejemplo, en lugar de 1 litro, ¿se entiende? Y si él hubiera hecho que le dio 5 litros, para calcular la molaridad hubiera hecho 5 dividido, perdón, hubiera hecho, perdón, dije números, 1, que era 1 mol, dividido 5, y ahí les hubiera dado la molaridad. En este caso el volumen era 1 litro, entonces era 1 mol en 1 litro, la solución es 1 molar, directamente. ¿Está? Bien. ¿Y después? Entonces, para sacar la presión osmótica, usé esa molaridad, sería 1 por Sí. 0,082, que es la constante de los gases, Sí. por 20 grados, que es la temperatura del sistema. Bien. ¿Por qué está mal lo que hiciste? Porque no hice el pasaje de centígrado a Kelvin. Perfecto. Hay que sumarle 273, creo, profe. Exacto. Es 1 molar por Yo hice lo mismo que él. 0,082. ¿Cómo? Yo hice lo mismo que él y puse por 293. Perfecto. Muy bien. Sería 1 mol por la constante de los gases, 0,082 por 293. Perfecto. Me dio 1 molar, 24. no 1 mol. Ojo,
No es lo 1 mismo. molar, perdón. 1 molar por 0,082 por 293. ¿Sí? Sí. Me Ojo dio con eso, ¿por 24. qué? Les digo por qué. Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio este en la Facu, van a tener 4 opciones como respuesta. Y una de las 4 opciones, ¿saben cuál va a ser la respuesta correcta? Que ustedes hagan molaridad por 0,082 por 20. Siempre hacen eso, porque saben que a veces ustedes se olvidan de pasar a Kelvin, entonces siempre aparece esa como respuesta correcta y meten la pata ahí como unos campeones, y eso está mal, ¿sí? No se olviden de pasar la temperatura a Kelvin. ¿Estamos? No se olviden de pasar la temperatura a Kelvin. ¿Sí? Muy bien. En este caso era relativamente fácil la cuenta porque la molaridad era 1 molar, ¿sí? Pero recuerden que puede darles otra molaridad. Pueden tener 5 litros, 10 litros, 20 litros, ¿sí? Y en lugar de tener justo 180 gramos por litro, pueden tener, no sé, 450 gramos por litro y les puede dar otra molaridad, ¿sí? También les pueden dar directamente la molaridad como dato, ¿sí? Les pueden decir, determinar cuál es la presión osmótica de una solución 0,04 molar de ácido nítrico a 25 grados centígrados. ¿Sí? Les dan directamente, eso también puede pasar. ¿Sí? Muy bien. Bien, hay un tema, ustedes no sé si estuvieron revisando los power que yo les mandé de lo que se solía dar en la facultad, que es el material con el que contamos ahora. Si cambia, cambia, pero si no, seguirá siendo el mismo. Dentro del tema que se llama leyes ponderales de la química, en la segunda parte aparece lo que se conoce como leyes de los gases. ¿Sí? Es la que pasé hoy, no te preocupes, que ahora cuando termino de dar las clases, la clase de hoy, voy a poner la encuesta para ver si rendimos el lunes o el sábado el examen online. Y paso todos los datos con fecha y todo para el examen presencial. Y ya les queda todo agendado y se arman para... La idea, yo les corrí el examen presencial para que ya hayan empezado las clases en la facultad y no tengan que viajar específicamente para el parcial. ¿Sí? Muy bien. Uno de los temas se llama leyes ponderales de la química. Dentro de esas leyes ponderales, ¿sí? Que estaban la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley ¿se acuerdan? La ley de Lavoisier, ¿sí? La ley de Richter, todas esas que yo les dije que se tenían que aprender, ¿sí? Luego de eso aparecen las leyes de los gases, ¿sí? Las leyes de los gases son extremadamente importantes, ¿sí? Nosotros las vamos a estudiar, y yo les voy a contar más o menos cómo estudiarla, no solamente resolver problemas, sino recordar algunas cosas en particular que se suelen tomar de una manera, que tiene que ver con justamente aprenderse bien las leyes, ¿sí? Y algunas relaciones que tenemos que saber. ¿Sí? Antes vamos a charlar un poquito del estado gaseoso. ¿Sí? Antes vamos a charlar un poquito del estado gaseoso. Nosotros habíamos visto al principio, cuando vimos sistemas materiales, que teníamos 3 estados de la materia. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Esta filmina, así tal cual está sacada de la filmina de la facultad. ¿Sí? Directamente. Y estos cambios de estado es algo que vamos a volver a ver. Yo cuando veamos termodinámica voy a volver a hablar de esto. ¿Sí? ¿Por qué voy a volver a hablar de esto? Fíjense que hay flechas negras y hay flechas rojas. ¿Sí? Las flechas negras implican absorción de calor, yo, o sea, absorbo calor para pasar de estado sólido a estado líquido, absorbo calor para pasar de estado líquido a estado gaseoso, absorbo calor para pasar de estado sólido a estado gaseoso. Y después libero calor en los estados opuestos, ¿sí? De gaseoso a sólido, de líquido a sólido, de gaseoso a líquido. ¿Sí? Particularmente, lo que nos va a interesar a nosotros ahora es charlar un poquito del estado gaseoso. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda alguna característica del estado gaseoso cuando lo estuvimos charlando? Ahí está todo escrito, ¿no? Pero yo les pregunto de cuando lo hablamos en su momento en sistemas materiales. ¿Alguien se acuerda o no? Que sus Las partículas interacciones tienen... entre las partículas eran nulas, excepto cuando chocaban, y que ocupan todo el volumen que puedan. Bien, ¿qué me ibas a decir, Julián? No, que las partículas estaban muy separadas, eso nomás. Perfecto, las partículas están muy separadas, entre los dos me dieron la respuesta. ¿Sí? Tengo la respuesta, las partículas lo más separado posible, ¿sí? Intentan ocupar todo el volumen que puedan ocupar del recipiente.
se mueven con mucha energía, y no tienen fuerzas intermoleculares entre ellas. ¿Sí? No tienen ¿Se ve el power o no? Sí, Sí, Mati. Mati. No, porque a mí me dice como que no se está viendo. No sé qué pasa. Perdón. Se me salió, perdón. A mí sé que me salió a mí, se me salió a mí, ustedes no. O sea, las partículas van a moverse todas, ¿sí? Con mucha energía cinética. Y se van a mover muy rápido. Es algo típico del estado gaseoso. ¿Sí? Típico del estado gaseoso. No hay prácticamente interacciones entre ellas, o sea, de vez en cuando van a chocar, simplemente eso, ¿sí? Entre ellas y contra las paredes de los recipientes. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Estamos? Los gases son expansibles, o sea, se van a expander fácilmente, y los gases son contraíbles. Yo los puedo contraer fácilmente, sin demasiada fuerza. ¿Sí? Yo puedo cambiar su volumen de una forma relativamente simple. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Y algo que es muy importante, que nosotros ya lo vimos cuando vimos el concepto de mol, es que el volumen de un gas va a depender fundamentalmente de la cantidad de partículas que tenga ese gas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo tenía en condiciones normales de presión y temperatura 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿qué volumen ocupaba el gas? 22,4. 22,4 litros, exactamente. ¿Sí? Si yo tengo determinada cantidad de partículas en determinadas condiciones, iba a ocupar 22,4 litros. ¿Sí? Esto es un montón. De esto ya estuvimos charlando de todo. Yo les saqué una captura, no se preocupen, ¿sí? Lo van a poder copiar tranquilo después de clase, pero como es algo que ya vimos en sistemas materiales, no les voy a dejar ahora que lo copien. ¿Sí? Perdón. Lo siento mucho. Estos serán unos videos, pero... A ver. Propiedades, ¿sí? De los gases. Resumiendo, esto sí lo pueden copiar todo mientras yo estoy hablando. Son cosas que dije recién, ¿sí? Pero están más, de una forma más cortita. Las primeras tres son las propiedades de los gases, a tener muy en cuenta, ¿sí? Y después, lo que está abajo, es todo lo que refiere al concepto del gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un gas que cumple con la teoría cinética de los gases, ¿sí? Que cumple perfectamente con esa teoría que nosotros ahora vamos a ver, ¿sí? Nosotros necesitamos definir lo que es un gas ideal para que nuestro trabajo funcione, ¿sí? Los gases ideales, ¿sí? Los gases ideales se pueden comprimir infinitamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo voy a comprimir, no importa la presión que le ponga al gas, y nunca se va a convertir en un líquido, ¿sí? Los movimientos de las partículas obedecen a las leyes de Newton, ¿sí? Eso para ustedes por ahí no quiere decir mucho, pero es una necesidad que tiene perdón, es un parámetro que se debe cumplir para ser un gas ideal, ¿sí? No existen fuerzas apreciables entre las moléculas, eso yo ya lo había dicho, ¿sí? Y después tengo muchísimas moléculas, ¿sí? De gases en un recipiente con el que estoy trabajando, ¿sí? Todas esos puntitos son los que definen al gas ideal, ¿sí? El gas ideal es el que nosotros vamos a utilizar para todos los problemas que vamos a resolver. Siempre que nosotros trabajamos con un problema en leyes de los gases, estamos trabajando con un gas ideal, o sea, un gas que cumple con este tipo de condiciones. Es un gas que va a cumplir con las leyes de los gases que nosotros vamos a enumerar. ¿Estamos con eso? ¿Sí o no? Sí. Ah, gracias. Bien. Teoría cinética molecular, ¿sí? Algunas cositas que tienen que tener en cuenta la teoría cinética molecular, por definición, estas cositas pueden llegar a aparecer en un verdadero o falso, o en una con flechas, así que tenganlas en cuenta, léanlas. Esa teoría cinética justamente es lo que describe el modelo de movimiento de las moléculas para los gases, ¿sí? Para los gases. Sumamente importante. Algunas cosas, algunos puntos muy especiales que tienen que tener en cuenta. Entre gases se consideran que las fuerzas atractivas y repulsivas son despreciables en las moléculas de los gases, ¿sí?
La energía cinética de los gases es alta, de las moléculas de los gases es alta, y varía con la temperatura. Esto no solo pasa para gases, sino que en general pasa, ¿sí? Pero lo aclaramos también, ¿sí? Se supone que los choques entre las moléculas y contra el recipiente son completamente elásticos. ¿Qué quiere decir que sea completamente elástico? Es que choca contra un lugar y no pierde nada de energía en el choque. Eso es un choque completamente elástico, ¿sí? Eso es muy difícil de que pase, ¿sí? También tener en cuenta que no importa que yo tenga poco gas, siempre el gas va a ocupar mucho volumen, ¿sí? Eso es importante. Y que el volumen de las moléculas del gas es despreciable respecto del total del volumen que ocupa todo el gas, ¿sí? Esos son algunos de los puntos más importantes del modelo de la teoría cinética de los gases, ¿sí? De la teoría cinética de los gases, que ustedes lo van a copiar, pero ahora no, espérenme un cachito, ¿sí? Entonces, ¿qué es un gas ideal? ¿Sí? Un gas que cumple con toda la teoría cinética de los gases, que es la que nosotros estamos trabajando, y después tenemos los gases reales, ¿sí? Que pueden diferenciarse del comportamiento de las leyes de los gases ideales. Nosotros vamos a trabajar con gases ideales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con gases ideales, ¿estamos? Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Después la teoría cinética molecular y los distintos puntos que son los que yo describí anteriormente. Esperen un cachitito. Copien el concepto de gas real, que no lo tienen, ¿sí? Y copien los puntos de la teoría cinética de los gases. Perdón que esto vaya un poquito lento, pero quiero que lo tengan. A ver, cuando nosotros trabajamos con gases, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertos tipos de parámetros, que son particularmente importantes esos parámetros para un gas, ¿sí? No es lo mismo hablar de un sólido, de un líquido, de un gas. Variar la temperatura de un sólido, ¿sí? Puede generar cambios en su estructura, pero no tan visibles como los cambios que puedo observar, ¿sí? En un gas. Si yo le varío la temperatura a un gas, aunque sea muy poquito, el cambio de volumen puede ser muy grande, ¿sí? Puede variar mucho el volumen. ¿Estamos? Nosotros vamos a tener que tener bien en claro cómo se trabaja con moles, vamos a tener que tener bien en claro cómo se trabaja con el volumen, tenemos que saber hacer pasajes de mililitro a litro, de litro a centímetros cúbicos, ¿sí? De decímetros cúbicos a litro, de litro a metro cúbico. Vamos a tener que saber trabajar con la presión, tenemos que hablar de atmósfera, milímetro de mercurio, torricelli, pascales, hectopascales, bar, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la temperatura, que particularmente nosotros vamos a trabajar con grados centígrados y grados Kelvin, no tanto con grados Fahrenheit, porque nosotros no trabajamos con eso, ¿sí? Siempre recordando lo que venimos viendo ya hace varias clases, ¿sí? Sin ir más lejos, cuando vimos sistemas materiales, yo les expliqué los pasajes de los distintos tipos de unidades de presión, volumen, masa y temperatura, ¿sí? Eso de última lo repasan bien, ¿eh? Pero hay que saber los pasajes de unidades, ¿sí? Tienen que saber los pasajes de unidades. ¿Qué relación hay entre lo que es una atmósfera, milímetros de mercurio, presión y demás, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con las leyes de los gases, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La temperatura la vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿sí? La presión la vamos a trabajar en atmósferas. El volumen lo vamos a trabajar en litros. Y la cantidad de materia la vamos a trabajar en número de moles. Ojo con esto, ¿sí? Si ustedes están medio flojeli en los pasajes de unidades, practiquen pasar cualquier cosa a mol, practiquen pasar cualquier cosa a litro, practiquen pasar cualquier cosa a atmósfera, practiquen pasar cualquier cosa a Kelvin, porque es lo que más vamos a utilizar. Yo siempre que tengo una fórmula de las leyes de los gases que tengo que aplicar, la cantidad de materia tiene que estar en moles, el volumen tiene que estar en litros, la presión tiene que estar en atmósferas y la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Bien. Tiene que quedar muy claro, ¿sí? Tiene que quedar muy claro, no claro, muy claro. Bueno.
Yo esto lo voy a pasar rápido porque ya lo vimos, ¿sí? Recuerden que la temperatura, ¿sí? O sea, no les voy a dejar copiar porque ya lo vimos, ¿sí? Recuerden que la temperatura tiene que ver con medir la energía cinética que tiene un sistema. Mientras más temperatura tengo, más energía cinética tengo, ¿sí? Recuerden que la escala en grados centígrados y la escala en grados Kelvin, la única diferencia que tiene es que está corrido el cero, ¿sí? El cero de la escala en grados Kelvin está en menos 273 grados centígrados, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero pasar de grados Kelvin a grados centígrados, o de grados centígrados a grados Kelvin, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? De 0 a 100 grados centígrados es lo mismo que decir de 273 Kelvin a 373 Kelvin, ¿sí? Si yo quiero pasar de grados centígrados a Kelvin, hago la temperatura en grados centígrados más 273, ¿sí? Y si quiero pasar de Kelvin a grados centígrados, hago la temperatura en Kelvin menos 373, ¿sí? Recuerden también lo que les había dicho, que si yo subo 1 grado en Kelvin, es lo mismo que subir 1 grado en grados centígrados, ¿sí? Esto es todo lo que voy a decir. De presión también hablé, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá, igual les voy a sacar captura porque tienen ganas de leerlo de nuevo después, ¿sí? Nada, para que me digan que soy malo. Cuando hablamos de presión, como les decía hoy, tenemos que saber que la presión que vamos a usar para las leyes de los gases es en atmósferas, ¿sí? La unidad tiene que ser atmósferas. Y siempre que les hablen de presión, ¿sí? Siempre que les hablen de presión, tienen que saber que la definición de presión es fuerza sobre superficie. Esa es la definición de presión, ¿sí? Y nosotros vamos a definir la presión en un gas como la cantidad de choques, o la relación que hay entre la cantidad de choques del gas contra las paredes del recipiente, ¿sí? Eso nos va a dar a nosotros la presión. ¿Qué presión vamos a utilizar? Atmósferas. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 1013 hectopascales, que eso lo voy a anotar, ¿sí? Porque ustedes, por ahí si escuchan en la tele o en algún lado la presión que se da en los programas de tele, está en hectopascales, ¿sí? 1013 hectopascales, este se lo agrego acá abajo por las dudas, ¿sí? Es lo mismo que una atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, ¿sí? 760 Torricelli. ¿Estamos? Eso a tener en cuenta. Pascales es la unidad de presión en el sistema internacional. Nosotros no usamos los pascales, usamos la atmósfera, ¿sí? Volumen, simplemente acordarse que de litro paso a mililitro, que de mililitro puedo pasar a centímetro cúbico, que de centímetro cúbico puedo pasar a decímetro cúbico, ¿sí? Ese manejo de unidades, practíquenlo. ¿Estamos? Igual ya con soluciones lo veníamos practicando bastante.